Y si ya tiene ahí en su Biblia Marcos capítulo 3, versículo 17, cierre sus ojos un momento y vamos a comenzar en esta mañana con una oración. Amante Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar aquí en tu casa para poder alabarte, para poder escuchar de ti y sobre todo para poder aprender de ti. Yo te pido, Señor, por favor, por cada uno de mis hermanos, para que en esta hora estemos completamente dispuestos y atentos para escuchar tu palabra y entenderla, pero no solamente con la mente, no solamente con este entendimiento, sino a través del poder de tu Espíritu en nosotros, que tu Espíritu nos ministre, que tu Espíritu nos enseñe y que a mí en particular me utilice como una herramienta adecuada para poder transmitir el mensaje que proviene de ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de iniciar esta semana aquí reunidos para alabarte y para conocer más de ti. Y en esta hora, este servicio y este tiempo de predicación lo ponemos en tus manos para que sea bendecido y para que sea prosperado por ti. Te lo pedimos esto, por favor, bendito Dios, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y el mensaje de esta mañana tiene por título Jacobo, hijo del trueno, y nos va a decir mucho de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero les decía, en Marcos capítulo 3, versículo 17, en un momento más le vamos a dar lectura, pero quiero que imagine conmigo como introducción, imagine por un momento que usted es el encargado o encargada de seleccionar personal para un nuevo proyecto de empresa. Y no cualquier empresa, sino que esta empresa, esta agrupación nueva va a cambiar la forma en la que vemos las cosas a nivel mundial. Puede ser una empresa, no sé, de tecnología o de cuidado del ambiente, no sé, imagine usted algo. Y de esta manera usted es el encargado de elegir a las personas que van a trabajar en ese lugar. Y dentro de las personas que debe seleccionar está el gerente de todo este nuevo proyecto. Y usted no va a estar al frente, usted no va a ser el que va a dirigir, no solamente usted es la encargada o encargado de seleccionar el personal que va a desempeñar diferentes tareas. Y el día que debe elegir al encargado general, al gerente que va a manejar todo esto, se presentan dos candidatos. El primero tiene muy pocas referencias, no cuenta con mucha experiencia, no tiene práctica, no ha estado en ninguna empresa similar, no tiene pues muchas referencias en cuanto a este tipo de empresas. Tiene ciertos problemas de carácter, eso es lo que han reflejado sus pruebas. De repente hace corajes, de repente habla de más, su puntaje no es muy bueno, sus habilidades no son las mejores. Incluso usted se llega a preguntar o a cuestionar, ¿por qué me lo mandaron para la entrevista? El segundo candidato es muy diferente, tiene buenas referencias, sus pruebas determinan que es muy apasionado en lo que hace y que incluso llega a tener un celo extremo para alcanzar los objetivos. Su padre, el padre de este segundo candidato, incluso tiene una próspera empresa de comercio y de esa manera pues sabemos que tiene cierta experiencia en esto de la administración. Incluso podríamos llegar a pensar que los contactos que pueda jalar de la empresa de su padre nos pueden ayudar para que este proyecto que está iniciando pues arranque bien. Así que la pregunta para usted en esta mañana es, ¿a quién elegiría para el puesto? ¿Al candidato número 1 o al candidato número 2? Y la lógica nos dice, ¿no? El candidato número 2 sería el candidato idóneo, de hecho sería lo mejor que podríamos elegir. Y les cuento este ejemplo en esta mañana, pues vamos a estar hablando de una situación muy similar que vamos a encontrar en la Biblia. Y antes de proseguir, hacer un rápido repaso, porque hemos estado hablando en la serie de sermones que tiene como título Vivimos su gloria, la gloria de Dios. Y dijimos que este título viene de las palabras del apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde él se refiere precisamente al Señor Jesús. Y dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de ahí viene el título de esta serie de sermones. Y la primera semana hablamos acerca de que la gloria de Dios es paciente. La segunda semana vimos que la gloria de Dios nos transforma. Y la semana pasada vimos que la gloria de Dios es compasiva. Y antes de dar a conocer la característica de esta semana de la gloria de Dios que vamos a revisar, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién se aprendió los nombres de los 12 discípulos que mencionamos la segunda semana, si no mal recuerdo? ¿Alguien se los aprendió? No, ¿verdad? No se preocupe, regularmente, como les decía en esa ocasión, no nos lo sabemos, pero sí haríamos pues un buen ejercicio en tratar de aprenderlo. Recuerde, es Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago, Judas, Mateo, Felipe, Simón, Tomás y Judas
Iscariote. Esos serían los nombres de los 12 apóstoles o los 12 discípulos. Y de estos 12 hay dos pares de hermanos, dos parejas de hermanos que encontramos ahí. La primera pareja es Pedro y Andrés. Recuerden que Pedro y Andrés eran hermanos. Y la segunda pareja de hermanos es Juan y Jacobo. Estos cuatro, recuerden, Pedro y Andrés y Juan y Jacobo eran hermanos. Y esto es precisamente sobre la última pareja, Juan y Jacobo, que vamos a estar hablando en esta mañana, y sobre todo en la vida de Jacobo. Ahora sí, Marcos, como les había dicho, Marcos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13, dice de esta manera, acompáñenme por favor con la vista. Después subió al monte, este es el Señor Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Primero a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó, o apodó en este caso, Boanerges, esto es, hijos del trueno. Hasta ahí nada más, Marcos 3, 13 al 17, y aquí vamos a encontrar a los tres primeros discípulos, después vienen los que les mencioné hace unos minutos atrás, pero estos tres discípulos vamos a entender que son, digamos, el círculo más íntimo, más exclusivo del Señor. Y otra pregunta en esta mañana, quiero que me ayuden respondiendo fuerte. ¿Quién fue el líder de los discípulos? ¿Quién? ¿Otra vez fuerte? Pedro. Así es. La respuesta común es Pedro, pero si el liderato de Pedro es tan claro, yo no escuché que nadie dijera otro nombre, todos dijimos Pedro. Si el liderazgo de Pedro es tan claro, ¿por qué la discusión más reiterada entre los discípulos era siempre quién era el mayor de ellos? Vemos nosotros a lo largo de los 4 evangelios que constantemente los discípulos están discutiendo vez tras vez quién es el mayor, quién es el más grande entre nosotros, y le preguntan a uno y discuten entre ellos. No vaya para allá, Marcos 9, 33 al 34 dice, y llegó a Capernaum, ese es el Señor Jesús, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Así que si el liderazgo de Pedro es tan claro, según nosotros, ¿por qué los discípulos constantemente estaban peleando para saber quién era el más grande, para saber quién era el más importante? En otras palabras, para saber quién iba a ser el jefe, el jefazo del grupo. En diferentes ocasiones, les decía, podemos leer en los evangelios que los discípulos discuten entre ellos para saber quién es el mayor. Esto es porque en ese momento, en esa etapa de los discípulos, todavía Pedro no era visto como el líder del grupo. De hecho, esta constante pelea nos deja ver que había más de uno que se consideraba que podía ser el jefe de los discípulos, y si bien es cierto que hay 12 de ellos, podemos pensar o considerar que había por lo menos 2 candidatos fuertes para ser el líder de los discípulos. El primero, que ya conocemos, que ustedes mencionaron, es Pedro. Pescador de profesión y boca floja por vocación, ¿no? Ustedes saben cómo es Pedro en la Biblia, siempre adelantado, atrabancado, respondía antes de pensar, hacía cosas, y de hecho por eso de ahí viene su sobrenombre, Pedro, que es piedra o roca. Pedro era el discípulo con carácter fuerte, extrovertido, poco instruido, muchas veces inmaduro. Les decía, hablaba antes de pensar y se precipitaba para actuar. Ese era Pedro. Pero había otro candidato, había un segundo candidato que bien se podía disputar el título de líder del grupo. ¿Y quién era? Bueno, puede ser que no le suene muy familiar, pero se llamaba Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan. Y si esto fuera, como les decía hace un momento atrás, una selección de personal, Jacobo sin duda debería tener el puesto. Él era el hermano mayor entre Juan y Jacobo, por eso siempre cuando se les menciona a los dos como hermanos se dice Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque Jacobo era el mayor, por eso se le menciona primero. No solamente eso, sino que es muy probable que su familia fuera reconocida en la comunidad, que tuvieran una posición acomodada. No eran ricos, pero tenían una buena posición. De hecho, el padre de Jacobo se llama Zebedeo, y la Biblia nos dice que él tenía o se podía dar el lujo de tener empleados en su empresa de comercio, como les mencionaba al principio de la predicación. Y Jacobo, como hijo mayor, pues era el más importante. Y reitero, siempre que se menciona, o casi siempre que se menciona a Jacobo y a Juan, se les menciona como los hijos de Zebedeo. ¿Por qué se hace esto? Porque muy probablemente su padre Zebedeo era una figura importante, una persona reconocida en esa región. Por eso se le menciona siempre como Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo.
también era importante en el grupo en todas las listas que vamos a encontrar en los 4 evangelios. Siempre el primero que se menciona, sí, es Pedro, pero inmediatamente posterior o inmediatamente después, el segundo que siempre se va a mencionar es Jacobo, lo que nos da a entender por qué este muchacho Jacobo era importante entre el grupo de los discípulos. Ahora, no solamente su padre era importante, sino que su madre, que se llamaba Salomé, también era una de las seguidoras más fieles del Señor. Dentro del pequeño grupo que siguió al Señor durante todo lo que conocemos como la pasión hasta llegar a la crucifixión, que eran mujeres, Salomé, la madre de Jacobo, era una de las mujeres que estuvo con el Señor todo el tiempo. Así que, como les decía, no solamente Zebedeo, su padre, era una persona importante, sino que Salomé, su madre, era una fiel seguidora del Señor. Así que de los 12 discípulos que el Señor tenía también ya les mencionaba, un círculo más íntimo, y se componía de 3 personas. Era Pedro, Jacobo y Juan. Así que si me lo preguntan a mí, si comparamos currículums, por decirlo de alguna manera, tanto el de Pedro como el de Jacobo, claramente Jacobo es superior. Mejor reputación, más recursos, toda la familia es creyente, tiene más influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tuviéramos que elegir de acuerdo a nuestros parámetros de lógica, si la decisión fuera de nosotros, ¿a quién elegiríamos? Dígamelo usted, ¿a quién elegiría? Y algunos podrían decir Jacobo, otros podrían decir Pedro, porque conocemos la historia, pero siendo honestos, si somos todos bien honestos, lo que elegiríamos nosotros, basándonos en nuestra propia perspectiva, sería a Jacobo, y sería lógico. Jacobo sería un buen líder, Jacobo sería alguien adecuado para que dirigiera al grupo de los discípulos. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué el Señor elige a Pedro? Y es precisamente lo que vamos a aprender en esta mañana, la característica de la gloria de Dios que vamos a revisar, por la cual el Señor elige a Pedro y no a Jacobo. Y es que en esta mañana tenemos que aprender, y anote esto, que la gloria de Dios es soberana. Una vez más, la gloria de Dios es soberana. Y la palabra soberanía se define como el máximo poder o autoridad dentro de un territorio. Y en este caso, al hablar de Dios, estamos hablando de todo el universo conocido, porque Él es Dios de todo. Ahora, si vamos a definir lo que es la soberanía de Dios, mejor hagámoslo con un versículo, no solamente con una definición. No vaya para allá, pero anote Isaías 46 del 9 al 10. Isaías 46 del 9 al 10 nos habla precisamente de la soberanía de Dios, y dice de esta manera: yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios, nadie como yo. Anuncio el futuro desde el principio, de antemano lo que no ha sucedido. Hago que se mantengan mis decisiones. Llevo a cabo todo lo que quiero. Aquí está Dios hablando de sí mismo, y Él está hablando no solamente de que es el único, de que es poderoso, sino que Él mismo nos está dando a entender que Él es soberano, que todo lo que Él quiere, que todas sus decisiones se mantienen, y que su voluntad es la única que rige a todo el universo. Así que si nos preguntamos por qué el Señor elige a Pedro y no a Jacobo como el líder del grupo, la respuesta la vamos a encontrar en el hecho de que la gloria de Dios es soberana. Y si el Señor quería elegir a Pedro en lugar de Jacobo, aunque Jacobo tuviera todas las credenciales pertinentes, la gloria de Dios soberana así va a pasar. Y por eso es que Dios elige a Pedro. El Señor decide de acuerdo a su voluntad, y puede que desde nuestra perspectiva muchas veces las decisiones de Dios no tengan sentido. Pero mientras nosotros solo vemos una parte de lo que ocurre, Dios contempla el panorama completo. Y es en esta verdad, en que Dios tiene el control de todo, que nosotros podemos descansar confiados en el Señor. Vimos hace un par de meses en Jeremías 29:11 que nos dice: pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Así que debemos recordar que cuando el Señor toma una decisión, que cuando el Señor decide hacer algo en su gloria, que es soberana, Él siempre va a tomar la mejor decisión, aun cuando a nosotros nos parezca mal. Ahora bien, vamos a regresar por un momento a la vida del apóstol Jacobo, y vamos a ver 3 maneras en las que este joven, en las que este hombre aprendió o pudo ver la gloria de Dios, que es soberana, y no solamente la pudo ver, sino que también la pudo aceptar y descansar en ella. Y esto es muy importante.
No vale solamente con ver la gloria de Dios que es soberana, sino que tenemos que aprender a aceptarla y a descansar en ella. Y entendió que los pensamientos del Señor siempre son para nuestro bienestar. Y lo primero en lo cual pudo ver Jacobo que la gloria de Dios es soberana fue en el hecho de que Pedro fuera el líder de los discípulos. Como ya mencionamos, Jacobo tenía todos los puntos necesarios, todos los requisitos para ser el líder de los apóstoles. Y si bien es cierto, también revisamos en los primeros días, cuando estaban con el Señor, era una pelea constante que tenían estos 12 hombres. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién era el más grande? Y podemos ver cómo Jacobo y los demás fueron aceptando poco a poco esta idea de ver a Pedro como el líder que el Señor Jesús estableció en el grupo. Jacobo, lejos de molestarse o de amargarse o de llenarse de remordimiento, acepta, aunque seguramente no fue sencillo, que Pedro tome lugar al frente del grupo, y Jacobo tuvo que ceder. De hecho, esto es un principio bíblico. Juan 3:30, aunque no habla de Jacobo y de Pedro, sino del Señor Jesús y de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca, refiriéndose al Señor Jesús, y que yo mengüe. Pero esto es un principio en cualquier lugar, tanto aquí como en cualquier lado. Para que alguien pueda figurar, alguien más tiene que estar tras bambalinas, alguien más tiene que ser el apoyo, alguien más tiene que estar atrás ayudando. Y Jacobo lo acepta. Les digo, en un principio seguramente le costó, no fue sencillo, tuvo que aprender, pero cuando Jacobo ve la gloria de Dios que es soberana, Jacobo acepta. Y ese hombre, que muy probablemente en algún punto inclusive fue el jefe de Pedro cuando eran pescadores, y que Pedro era uno de sus trabajadores, logra ver la gloria de Dios que es soberana, y en lugar de pelear en contra de ella, o de enfadarse porque las cosas no son como él quería, o de desanimarse porque como no me quedé como líder aquí, mejor me voy a otro lugar porque allá quizás sí valoren mis talentos, o mi posición, o mis ingresos, o el renombre de mi familia, pensaría Jacobo. Pero no, Jacobo acepta la gloria de Dios que es soberana. Jacobo acepta la voluntad del Señor y se queda con los discípulos y se convierte en una ayuda para Pedro. Incluso llega a ser el más apasionado de los discípulos, aunque eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, lo segundo que tuvo que aprender Jacobo, y en ello pudo ver la gloria de Dios que es soberana, fue ver que su hermano Juan fuera el discípulo amado del Señor. Y Jacobo, les decía, no solo tuvo que aceptar el hecho de que Pedro fuera elegido como el líder, sino que también tuvo que ver cómo su hermano menor, su hermano pequeño, su hermano Juan, se convertía en el discípulo más cercano del Señor. Juan capítulo 21, versículo 20 dice esto, está hablando acerca de la segunda pesca milagrosa, y es Juan mismo escribiendo, y dice: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Y este es un término que se usa no mucho, pero que se le ha dado, o se cree que precisamente se refiere al apóstol Juan, que Juan es el discípulo amado, que Juan es el discípulo que inclusive llega a recostar su cabeza en el pecho del maestro, y que inclusive el Señor Jesús, en el momento de su muerte, estando ya en la crucifixión, al discípulo que encarga a su madre María es a Juan precisamente. ¿Por qué? Porque tenía esa cercanía, porque confiaba en Juan, porque amaba a Juan. Entonces les decía, Jacobo tuvo no solamente que ver cómo Pedro quedaba como líder, sino también tuvo que ver cómo Juan, su hermano pequeño, era el discípulo más cercano y más amado, por decirlo de alguna forma, del Señor. Y dijimos que dentro de los 12 discípulos, el Señor tenía 3 que eran más cercanos: Pedro, Jacobo y Juan, o Pedro, Juan y Jacobo. Y el Señor los tuvo como parte de un círculo personal, pues tenían un papel que desempeñar. Pedro como líder del grupo, Juan como el discípulo amado, y Jacobo... ¿Qué papel juega Jacobo? ¿Cuál era el papel de Jacobo? ¿Cuál era el rol de Jacobo? Entiendo, Pedro es el líder y está bien que estuviera en el círculo cercano del Señor. Juan es el discípulo amado, Juan es el discípulo que queda hasta el final, el que escribe Apocalipsis, la revelación de que el Señor ha de regresar. Pero, ¿y Jacobo? Como dicen en mi pueblo, ¿qué vela tenía en ese entierro Jacobo entonces? ¿Para qué el Señor lo tenía entre los 3 más cercanos y Jacobo no figura, no pinta para nada? Y es que seamos honestos, cuando mencionamos a los apóstoles, recordamos a Pedro, a Juan, a Mateo, a Judas el traidor, inclusive a Tomás el incrédulo, pero Jacobo,
Él era del grupo cercano del Señor y casi nunca lo recordamos. No se predica mucho de él ni se usa mucho como ejemplo, pero en esta mañana me gustaría que nuestra percepción sobre este Jacobo, sobre este apóstol, cambie y cambie para bien. Le preguntaba, ¿cuál es el rol que jugó Jacobo? Pues bien, el rol de Jacobo fue más importante de lo que nosotros podríamos pensar, porque es el perfecto ejemplo para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque Jacobo es el apóstol que nos enseña a aceptar la gloria de Dios, que es soberana. Sí, Jacobo era el segundo al mando, por decirlo de alguna manera. Él era apasionado y él era de los 3 cercanos al Señor. ¿Por qué no se menciona mucho después en la Biblia? ¿Sabe alguien? Si es tan importante, si era de los 3 que estaban acompañando al Señor, ¿por qué y después ya no se menciona? Bueno, la razón es muy sencilla. Porque Jacobo murió, o mejor dicho, lo asesinaron, lo mataron a espada. Y de hecho esto sucede en los primeros años de la iglesia, de la formación de la iglesia. Por eso es que Jacobo después ya no figura. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para matarlos. A Jacobo, es el que estamos mencionando, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y a mí me surge, no sé a ustedes, para mí me surge una pregunta, ¿pero por qué? En este mismo capítulo 12 de Hechos vemos que Pedro también va a ser encarcelado, pero a diferencia de Jacobo, Pedro va a ser liberado de una forma sobrenatural. Más adelante, esto ya es como tradición, se dice que Juan, el apóstol, el hermano de Jacobo, va a ser capturado, sería capturado, y la forma en lo que lo van a torturar es que lo arrojan a aceite hirviendo, lo arrojan a un caldero con aceite hirviendo. Y cuando lo sacan, dice la tradición que Juan no había sufrido ningún daño, el Señor lo había guardado. Y como no podían hacerle nada, lo que decidieron fue mandarlo a exiliar a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Y entonces yo me pregunto, si el Señor cuida de Pedro, si el Señor cuida de Juan, ¿por qué no cuidó de Jacobo? ¿Por qué el Señor no intervino con Jacobo? ¿Cómo funciona esto? ¿Acaso Dios tiene favoritos? O de repente Dios se distrae, se le escapa de repente las manos y cuando ya menos vio, volteó y ups, ya habían matado a Jacobo. ¿Se le pasó acaso al Señor? ¿Por qué algunos son salvados con intervención divina y otros no? Y es que si somos muy honestos, muchas veces nosotros nos hemos hecho esta misma pregunta. Tal vez no con estas palabras, pero sí le hemos preguntado, sí le hemos cuestionado a Dios: ¿por qué, Señor, por qué Dios no interviniste en... Y usted termine la oración, ¿por qué no interviniste cuando estaba enfermo? Cuando mi esposa se fue de casa, cuando mis hijos no llegaron, cuando me asaltaron, cuando me quitaron, cuando perdí el trabajo, cuando ponga usted el enunciado que usted quiera. Y muchas veces le hemos cuestionado a Dios: ¿por qué no hiciste algo? Y es por eso que Jacobo debe ser para nosotros un ejemplo como creyentes, porque este apóstol, poco conocido, pudo ver la gloria de Dios, y no solamente la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios es soberana. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en palabras sencillas, significa que todo lo que sucede bajo el control de Dios. Y nada, por bueno o malo que parezca, está fuera de la voluntad y del control de Dios. Jacobo aceptó a Pedro como el líder del grupo. ¿Por qué? Porque entendió que Dios es soberano, y si esa era la voluntad o si esa era la elección del Señor, él no tenía nada que hacer en contra de ella. Jacobo aceptó que su hermano Juan fuera el discípulo amado del Señor, pues entendió que someterse a la gloria soberana de Dios es el papel de un verdadero discípulo. Jacobo aceptó ir a una muerte temprana sin decir nada más. ¿Por qué? Y en un momento más vamos a llegar a ese punto. Pero saber que la gloria de Dios es soberana muchas veces no basta, ¿verdad? Sabemos que Dios está en control, pero de nuevo les digo, no basta. ¿Por qué? Porque no solamente basta con saber, tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que descansar en el hecho de que Dios está en control, y debemos contemplar que caminar y aceptar la soberanía de Dios no solamente se refiere a pruebas y a dolor, porque muchas veces pensamos eso, que no solamente se refiere a sufrimiento. No, la gloria de Dios, que es soberana, tiene control sobre todo, cuando las cosas van bien y cuando las cosas aparentemente van mal. El Señor tiene control de todo en los dos sentidos. Y vamos a ver estos dos puntos ya como parte, como los dos últimos puntos de esta mañana. Y vamos a ver qué sucede cuando la soberanía de Dios y cuando todo va bien.
Y puede que nos cueste aceptarlo, ¿no? Pero la verdad es que hay momentos en la vida donde todas las cosas marchan bien. De repente hay situaciones donde podemos experimentar de una manera más plena las bendiciones de Dios. Todo va bien en casa, todo va bien en el trabajo, no tenemos problemas, no tenemos dificultades, no tenemos carencias. Hay momentos donde la vida nos sonríe, por decirlo de alguna manera, donde la situación, no tenemos ninguna aflicción, donde la vida va bien. Hay situaciones que todo nos sucede bien. Y eso también es parte de la soberanía de Dios. Y cuando todo nos va bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la reacción que nosotros deberíamos tener como creyentes? Bueno, como primer punto es que nosotros debemos ser agradecidos. Tristemente, hoy en día hay una serie de movimientos denominados cristianos, entre comillas, cuyo énfasis es el de reclamar y arrebatar y declarar y apropiarse de la promesa de Dios, pero rara vez se menciona la necesidad de dar gracias a Dios. Y sí, tenemos un Dios cuya naturaleza es generosa y nos da bendiciones. Incluso la palabra nos recuerda que Él es el Dios que comparte bendiciones para todos. En la Biblia dice, Él hace llover sobre justos e injustos, es una realidad. Pero eso no nos exime de la necesidad y de la obligación de ser agradecidos con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Así que debemos recordar que cuando todas las cosas van bien, lo que tenemos que hacer es agradecerle al Señor, porque tenemos un trabajo, porque la familia está bien, porque tenemos salud, porque todo va bien y es la gloria soberana de Dios, y entonces tenemos que dar gracias. Ahora bien, lo segundo que tenemos que hacer como creyentes cuando las cosas vayan bien, debido a la gloria soberana de Dios, es no olvidar servir al Señor. Y no es un secreto. Muchos creyentes lo primero que hacen cuando todo va bien, cuando todo marcha bien, es dejar de asistir a la iglesia. Es que el trabajo va bien, pero al mismo tiempo es muy pesado, es muy cansado, y el domingo es el único día que tengo para descansar y mejor ya no voy a la iglesia. Y con esto no quiero generalizar, hay muchos hermanos fieles que aun cuando todo va bien siguen asistiendo y siguen sirviendo, pero los casos contrarios, los que dejan de venir, son muchos para no mencionarlos. Entonces, segunda de Samuel, se los voy a leer, segunda de Samuel 7, del 1 al 3, esta es la historia, una parte de la historia del rey David, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquí encontramos a David, al rey David, que había esperado años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios que el Señor le dio, que él iba a ser rey, y él tuvo que esperar muchos años para ello. Y cuando finalmente aquí nos dice que él estaba tranquilo, descansado, cuando todas las cosas iban bien, David no se sentó tranquilamente a decir: ahora sí a disfrutar de las promesas de Dios, ahora sí a descansar porque el Señor ha cumplido su promesa. No, él no se quedó sentado, sino que él decidió seguir sirviendo a Dios. Y lo primero que le vino a la mente cuando él estaba, como dice aquí el relato, descansado, tranquilo en su casa, fue: yo quiero hacerle ahora una casa a Dios. Y nosotros conocemos la historia. El Señor no le va a permitir a David que él construya el templo, sino que va a ser uno de sus hijos. Pero el hecho de que David no se quedara sentado esperando o simplemente disfrutando de las bendiciones de Dios, ese hecho para David fue una bendición. ¿Por qué? Porque Dios le habló y le va a hacer una promesa, le va a prometer que de su descendencia ha de venir el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque David, estando tranquilo, estando disfrutando de bienestar, de paz, de tranquilidad, no se sentó simplemente a disfrutarlo, sino que él continuó sirviendo a Dios, y eso le resultó en bendición. Por eso lo segundo que nosotros tenemos que hacer cuando todo va bien es continuar sirviendo a Dios. Y lo tercero que tenemos que hacer cuando todas las cosas marchan bien es dar testimonio de la bondad de Dios. Y algo que tristemente no solemos hacer con frecuencia es contar las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas.
Tenemos un problema y ¿qué hacemos? Corremos a la iglesia, hermanos, por favor, que oren por mí. Y si conocemos a otros hermanos, les encargamos, te encargo que oren en tu iglesia, te encargo que le digas a tu pastor que oren en tu iglesia, por favor, que oren en tu iglesia. Y lo subimos al Facebook y lo posteamos en cualquier red social. Y queremos que todo el mundo se entere para que nos ayuden, aunque sea a orar, pero que nos ayuden. Pero cuando las cosas van bien, ¿por qué también no reconocemos públicamente que el Señor nos ha bendecido? Aquí en esta iglesia tenemos una costumbre, digamos, o una forma en la que hacemos el culto, que decimos, este es el momento de peticiones y de gratitudes. Y de repente algunos de los hermanos que moderan dicen, en esta mañana no vamos a dar peticiones, solamente gratitudes. Solo gratitudes, y por ahí alguien levanta la mano y sí comienza muy bien diciendo, yo quiero dar gracias a Dios, y ahí ponga porque nos guardó en la semana o por cualquier cosa. Pero ya cuando pasamos al segundo o al tercer hermano que levanta la mano, eso de puras gratitudes se nos olvidó, Ya comenzamos con, es que también quiero que oren porque esto, y también quiero que me ayuden porque aquello. Y no está mal, tenemos que declarar también nuestras necesidades en oración a Dios. Pero si estamos poniendo un tiempo para dar solamente gratitudes a Dios, ¿por qué no lo hacemos? Y tenemos mucho que agradecerle en esta mañana, porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque pudimos ya desayunar, porque podemos alabar al Señor, porque recibimos de su palabra. Tenemos gratitudes a montones. ¿Por qué no agradecemos solamente al Señor? Y es que esto no solamente es algo bueno que debamos hacer, sino que debemos recordar que el llamamiento que el Señor que nos hizo fue precisamente para esto, para dar gratitud de lo que Él hace por nosotros. Segunda de Pedro 2:9 lo dice de esta manera: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene para qué nos adquirió Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice aquí que el Señor nos adquirió como su pueblo para que nosotros declaremos las bondades, o en este caso para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo no sé cuántos de ustedes, por ponerles un ejemplo, este aparatito que tenemos aquí para el micrófono, se dieron cuenta que lo cambiamos hace unos 2 meses. Porque antes teníamos uno que salía de aquí, que ya tenía muchos años, y por el mismo uso, por el mismo tiempo, ya la verdad es que era molesto, porque uno estaba aquí hablando y de repente el micrófono se moría, ¿no? Se iba a un lado, a la derecha, a la izquierda. Entonces lo teníamos que cambiar. ¿Por qué? Porque ese aparatito original que teníamos aquí, esa extensión para el micrófono, la compramos ¿para qué? Para que nos ayudara a mantener fijo el micrófono. Y si esa función no la cumple, entonces ¿qué hacemos con ese aparato? ¿Sabe qué hice? Eso se lo cuento en secreto, digamos, porque estamos aquí en familia. Pero el día que quité esto, porque ya me había molestado honestamente que estábamos aquí hablando y se caía para cada rato y teníamos que estarlo casi sujetando, ese día honestamente lo quité de aquí. Y como era ya un aparato inservible, ¿sabe qué hice con ese aparato? Lo arrojé, pero de verdad, ya estaba molesto. Lo arrojé aquí. Se los comento, digo, aquí en confianza. Y ya trajimos este nuevo aparato. ¿Por qué? Porque era inútil para su función. Entonces, si aquí nos dice la Biblia que nuestra función es declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y no lo hacemos, entonces, ¿somos siervos útiles? Y eso solo dejo nada más, digamos, ahí como de tarea en el aire. Así que, ya que la gloria de Dios es soberana, las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando todo va bien es ser agradecido, servir al Señor y dar testimonio de la bondad de Dios. Ahora bien, la otra cara de la moneda, cuando por la soberanía de Dios todas las cosas aparentemente van mal. Y aquí quiero dejar esto bien en claro, no estoy diciendo cuando todas las cosas van mal. Ponga mucha atención, cuando todas las cosas aparentemente van mal. Y alguno dirá, oye, pero yo tengo problemas en casa y no hay dinero, perdí el trabajo, la salud me está fallando. ¿Cómo puedes decir que las cosas aparentemente van mal? No, las cosas van mal y punto. Y te entiendo, todos hemos tenido malas situaciones, malas rachas, malos momentos, todos hemos tenido las mismas luchas en diferentes momentos y circunstancias, pero todos nos podemos entender de alguna manera. Pero debo insistir, las cosas no van mal, sino que solamente aparentemente van mal.
Porque si nosotros realmente confiamos en el Señor y creemos en Él y descansamos en la gloria de Dios, que es soberana, debemos tener presente lo que dice, por ejemplo, la Biblia, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sí, a veces cuesta creerlo, a veces nos cuesta recordarlo, descansar en ello, estar confiado en la promesa de Dios de que en los tiempos de dificultad Dios tiene un plan para nosotros y que tiene pensamientos de bien. Sí, cuando estamos nosotros en lo más duro de la prueba, nos cuesta trabajo creerlo y recordarlo, descansar en ello. Sí, yo te entiendo. Por eso es que Pablo lo dice de esta manera, 2 de Corintios 4, 7 y 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí Pablo va a describir cómo muchas veces es la vida del creyente, la vida de un cristiano. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que reitero, sí entiendo muchas veces cuando las cosas aparentemente van mal y no entendemos, pero Dios tiene un plan. ¿Y cuál es ese plan? Crear en nosotros la vida de su Hijo, que nosotros nos convirtamos en la figura, en una representación, en una extensión de su Hijo Cristo Jesús. Y nosotros como vasos de barro somos débiles, somos frágiles. Nos cuesta ver que Dios está en control y que la gloria de Dios que es soberana nos acompaña cuando las cosas están aparentemente mal. Y puede que las cosas parezcan que estén fuera de control, pero aquí quiero hacer una aclaración. El hecho de que tú no tengas el control no quiere decir que las cosas estén fuera de control. Tú no tienes el control, el que tiene el control es Dios. Y sí, yo no sé ustedes, a mí me pasó hace muchos años tuve un accidente en un auto y me quedé por un momento sin frenos, fui a golpear a un auto, gracias a Dios todo estuvo bien, salvo el auto que quedó deshecho más bien. Pero bueno, las cosas materiales se recuperan. Pero hasta el día de hoy, de eso han pasado muchos años, pero hasta el día de hoy, cuando yo voy con alguien en el asiento del copiloto y yo siento que esa persona se acerca demasiado al auto de enfrente, yo siento que quisiera pues meterle el freno a la persona que va conduciendo o decirle no te acerques tanto, porque yo todavía tengo esa percepción de un auto que está cercano. ¿Por qué? Porque yo no llevo el control, pero la persona que está a un lado lo tiene. La persona que está a un lado sabe que no debe acercarse tanto, sabe cuándo debe maniobrar, sabe cuándo debe frenar y no va a chocar. Pero yo de repente siento que no estoy en control y me pongo nervioso, y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Pero nosotros vamos en el asiento del copiloto, el que lleva el control, el que lleva el volante, el que determina la velocidad, los giros, y si va a frenar, si no va a frenar. ¿Quién es? No soy yo, es Dios. Pero les decía, ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes cuando todas las cosas aparentemente van mal? Bueno, son 3 cosas las que nosotros como creyentes vamos a poder hacer cuando las cosas aparentemente van mal. Y la primera es ser agradecido, la segunda es servir al Señor y la tercera es dar testimonio de la bondad de Dios. Y no es un error de notas, no me equivoqué, no volví a escribir aquí las cosas, no. Los puntos que dije cuando las cosas van bien, efectivamente son los mismos puntos que tenemos que hacer como creyentes cuando las cosas aparentemente van mal. Tenemos que ser, primero que nada, les decía, agradecidos. Y quizá el máximo ejemplo que encontramos en la Biblia de una persona que ha pasado por momentos difíciles después del Señor Jesús es Job. Job era un hombre de muy buena posición económica, una linda esposa, muchos hijos, mucho ganado, mucha riqueza, mucho de todo. Job era un hombre que le iba bien en la vida y de la noche a la mañana, de un día para otro, simplemente por una cuestión que el Señor permite que Satanás toque a Job, Job pierde todo en un día, pierde casa, pierde auto, cuenta de banco, negocios, lo más importante, sus hijos, incluso llega a perder la salud. No obstante, ¿qué es lo que hizo este hombre cuando todo aparentemente estaba mal? ¿Qué fue lo que hizo Job? Es un versículo muy famoso que usted puede encontrar en la Biblia. Job capítulo 1, versículo 21 y 22, nos dice lo siguiente, nos dice lo que hizo Job. Dice, Jehová dio, es la respuesta de Job, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oye Job, pero perdiste todo. Perdiste las casas, perdiste las cuentas, perdiste el negocio, perdiste el ganado, perdiste a tus hijos.
que aún así estás alabando a Dios, aún así estás agradeciéndole a Dios, tú estás loco. No, Job nos está ahí mostrando el ejemplo que debe tener un verdadero creyente que ve que la gloria de Dios es soberana, porque él dice, si el Señor quiere que esté ahora así, y lo que responde Job es, gloria a Dios, él alaba a Dios, él agradece a Dios. Entonces, realmente nosotros debemos aprender a ser agradecidos, no solamente cuando todo va bien, porque si solamente podemos orar, si solamente podemos leer la Biblia, si solamente podemos alabar a Dios cuando todo marcha bien, ¿eso en qué nos convierte? En interesados, en creyentes de conveniencia que siguen a Dios solamente cuando pueden obtener algo, pero a la primera de cambio nos marchamos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sin importar la situación que estemos pasando. No debemos dejar de ser agradecidos con Dios. Lo segundo que tenemos que hacer cuando todas las cosas marchen aparentemente mal, es que también tenemos que seguir sirviendo al Señor. No debemos dejar de no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de servir al Señor. Y es que como si decíamos, si es fácil solamente agradecer a Dios cuando todo va bien, también es cómodo servir al Señor cuando todo va bien. Pero cuando hay problemas en casa, cuando la esposa es enojona, cuando el esposo no está, es incumplido, cuando el diagnóstico del médico no es lo que tú esperabas, cuando el trabajo no llega y ya van 6 meses que no encontramos trabajo, entonces ahí dime si dan ganas de servir al Señor. Porque es fácil decir, sí, yo sirvo a Dios cuando tenemos todo comprado y todo listo, pero cuando la situación apremia, cuando la familia necesita, cuando en la despensa no hay cosas, ahí se vuelve difícil servir al Señor. Y nos quejamos e incluso le reclamamos al Señor, oye, si yo te sirvo, si yo canto, si yo predico, si yo enseño, si yo hago esto o esto o esto en la iglesia, ¿y todo esto para qué? Pero es precisamente en los momentos difíciles como estos que estoy mencionando cuando podemos ver si servimos al Señor por conveniencia o por fidelidad. Y cada uno de nosotros será examinado su corazón. Por último, lo que tenemos que hacer cuando todas las cosas marchen aparentemente mal es que tenemos que dar testimonio de la bondad de Dios. Y aquí alguien podría preguntar, ¿la bondad de Dios? ¿En serio? ¿La bondad de Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios con mi hijita de 3 años enferma? ¿Dónde está la bondad de Dios con mi matrimonio que está a punto de romperse? ¿Dónde está la bondad de Dios cuando mis hijos me abandonaron, no quieren ni verme? Dime de verdad, ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué puedo hablar yo de la bondad de Dios? No me vengas con esos chistes, no me vengas con esas bromas. ¿Dónde está la bondad de Dios en eso? Y hay una frase que si bien no es bíblica, es muy real, que dice, si lloras por no ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Una vez más, si lloras por no ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y esto es una realidad de nuestras vidas. Puede ser que en este momento aparentemente todas las cosas van mal, pero Dios no nos ha abandonado, Dios no te ha dejado, Dios no se ha olvidado de ti. Muchas veces ya te ha sacado de otras circunstancias similares y la pregunta es, ¿por qué no lo haría de nuevo? ¿Por qué no lo haría otra vez? Al final del año pasado mencionamos también en una predicación que es un buen ejercicio que nosotros podamos tener un cuaderno de notas donde vayamos anotando todas las cosas buenas que el Señor hace por nosotros. ¿Para qué? Para que precisamente en estos momentos, cuando la oscuridad es mayor, cuando no vemos que haya salida, cuando pensamos que Dios nos ha olvidado, podamos tomar ese cuaderno, sacarlo, leer lo que el Señor ya ha hecho de antemano por nosotros y recordar que tenemos un Dios que busca lo bueno para nosotros, que ya nos ha ayudado en otras ocasiones y que es fiel y que lo va a volver a hacer. Por eso es importante que aún en estas circunstancias continuemos declarando la bondad de Dios. ¿Para qué? Para el bienestar nuestro, para que nosotros recordemos que tenemos un Dios que busca nuestro bien. José lo puede explicar de la mejor manera posible. Ustedes recordarán a José, la historia de José la encontramos en el libro de Génesis. José era el menor de una familia muy numerosa y era el más odiado de los hermanos porque era el más consentido. Yo no sé si ustedes tienen hermanos pequeños y no sé si los odian, porque sí, regularmente son los que se consienten más en la familia, pero aunque muchas veces odiamos a nuestros hermanos, entre comillas, más pequeños, pues yo no podría pensar en vender a mi hermano o a mi hermana menor simplemente porque no me cae bien, ¿no?
Pero esto fue precisamente lo que hicieron los hermanos de José. La historia nos cuenta que José fue vendido por sus hermanos como esclavo y lo llevaron a Egipto, donde vivió muchos años y ahí pasó muchas penurias. Primero fue esclavo y después, por un malentendido, lo metieron en la cárcel, y estando en la cárcel, después de pasar una condena, él pudo salir y finalmente se convierte, por la ayuda y por la promesa de Dios, en el segundo al mando de todo Egipto. Y muchos años después, cuando él y sus hermanos se reencuentran y están haciendo un recuento de todo lo que ha pasado, José lo dice de esta manera, todo lo que muchas veces nosotros pensamos. Dice: ustedes se propusieron hacerme un mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y cuando lo leemos fácil, nos toma, ¿qué? 20 segundos o menos poder leer esto, sí. Pero cuando José está hablando, ustedes se propusieron hacerme el mal, debemos recordar un niño de 15 o 17 años que fue vendido como esclavo, que seguramente pasó hambre, que llegó a un país que no conocía, que no hablaba el idioma, que seguramente sufrió vejaciones, que lo golpearon, lo explotaron, que después tuvo que pasar en la cárcel. Seguramente no le fue bien, porque en la cárcel no creo que ahí tuviera todos los lujos de un hotel de 5 estrellas. Y lo único que dice él: ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y es que nosotros debemos recordar que la gloria de Dios, que es soberana, aun cuando estemos pasando por las peores circunstancias, Dios tiene un plan y un pensamiento de bien para nosotros. ¿Puede algo que esté pasando en mi vida, que esté aparentemente mal, convertirse en algo bueno? Y la respuesta sencilla es: en Dios, sí. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros descansamos en la gloria de Dios, que es soberana, la respuesta va a ser siempre sí. Hace algún tiempo escuché acerca de una mujer que se llamaba Jerusha Edwards. Posiblemente no nos suena. Ella fue la hija de un gran predicador de hace muchos años. Su papá era Jonathan Edwards. Y esta mujer, Jerusha, murió a la edad de 18 años. ¿Cuál fue la razón? Un profundo dolor, una profunda tristeza, porque su prometido, su amado, el que fuera el amor de su vida, había muerto 4 meses antes. Y cuando su novio, su prometido, murió, cuenta la historia que ella comenzó a entristecerse y a marchitarse, y solamente 4 meses después ella también murió. Pero no se confunda, esta no es una historia de amor trágico, de 2 amantes que se amaban. Por supuesto que sí, se amaban, pero esta no es una historia de amor. Esta es la historia, o esto es un relato de la gloria de Dios, que es soberana. ¿Por qué? Su novio, su prometido, que murió 4 meses antes que ella, se llamaba David Brainerd. Él nació en 1718, su padre murió cuando él era niño, su madre murió cuando él era adolescente, tuvo muchas dificultades, pero finalmente él a los 24 o 25 años fue llamado al ministerio, y él sintió que era llamado a predicar a los Pieles Rojas, y él se fue. No tenía mucho apoyo, no tenía mucha ayuda. Los Pieles Rojas no eran bien vistos entre la sociedad, así que cuando él decide ir a predicarle a estas personas, no recibe mucho apoyo. Y cuenta la historia que de hecho el primer día que llegó, él no se adentró porque no podía adentrarse al campamento de los Pieles Rojas, pero sí se quedó cerca. Con tan mala suerte, por decirlo de alguna manera, que los Pieles Rojas se dieron cuenta y esa misma noche decidieron acercarse, cercarlo furtivamente, y tenían la intención de matarlo el primer día que había llegado. Pero cuando se acercaron estos cazadores de los Pieles Rojas y ya estaban a punto de matarlo, algunos de ellos que conocían el idioma escucharon que David Brainerd estaba orando por ellos y que le estaba pidiendo al Gran Espíritu que salvara sus almas. Entonces estos muchachos que escucharon eso dijeron: no, tranquilos, bajen las armas, vamos a dejarlo vivir y vamos a permitirle que nos hable de su mensaje. Y esa noche David Brainerd no murió. Pocos días después le permitieron la entrada al campamento y David pudo estar predicando, pero él no hablaba el idioma de los Pieles Rojas, así que tenía que estar consiguiendo constantemente un traductor. Y se cuenta incluso la anécdota que en una ocasión el único traductor que pudo conseguir estaba tan borracho que ni siquiera se podía mantener en pie. Pero con todo él dice que oró, pidió al Señor que lo usara y que usara a este hombre borracho. Y esa misma tarde, después de que él predicara, decenas de personas que escucharon el mensaje, incluyendo al hombre que estaba ebrio, se convirtieron al Señor. Luego de 3 años de servicio, luego de 3 años de ministerio, David Brainerd había pasado muchas hambres, había pasado climas extremos, inviernos muy duros, veranos muy calurosos, y tuvo que
regresar a casa, se vio obligado a regresar a casa porque estaba muy enfermo, había caído muy, muy enfermo. Y el médico, o los médicos que lo revisaron le dijeron: mira, muchacho, tú ya no puedes regresar a predicar allá. Si tú regresas, si tú intentas regresar a predicar, lo más probable es que no lo cuentes. Así que sus amigos se acercaron con David, le dijeron: David, ya cumpliste, ya hiciste un trabajo allá, hay mucha gente, otros podrían continuar, debes quedarte aquí, descansa, mira, tienes todo un futuro por delante, David. Una iglesia se acercó con él y le dijo: nosotros te ofrecemos el pastorado. Jonathan Edwards, que era un pastor muy famoso en ese entonces, le ofreció su ayuda. Incluso estuvo a punto de casarse con Jerusha, su novia, desde hacía algunos años. Pero antes de decidir eso, él dijo lo siguiente: anhelo ser una llama de fuego constantemente ardiendo en el servicio divino hasta el último momento, el momento de mi muerte. Y con todo lo que eso implicaba, tener que irse, tener que abandonar, muy probablemente el hecho de morir, él regresó a predicar a los Pieles Rojas. Y 2 años después, a la edad de 29 años, partió con el Señor. 29 años, un muchachito, con toda la juventud. David y Jerusha, 29 y 18 años respectivamente. Y podríamos decir: qué mal, en plena juventud, con tanta vida por delante, ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo Dios puede hacer? ¿Cómo puede el Señor permitir que sucedan cosas así? Pero si pudiéramos preguntarle a esta joven pareja, con todo lo que pasó, con todo lo que sucedió, con todo lo que entre comillas aparentemente se perdieron de vivir, ¿ustedes aún así pueden descansar en la gloria de Dios que es soberana? ¿Qué creen que responderían? Regresando a nuestra historia principal con Jacobo, si le pudiéramos preguntar a Jacobo: Jacobo, ¿no fuiste líder? ¿No se te reconoció como el discípulo amado? Con toda una vida por delante, con tantas metas, con tanto trabajo por hacer, y aún así, Jacobo, moriste tan pronto. ¿Puedes aún con esto descansar en la gloria de Dios que es soberana, Jacobo? ¿Qué creen que nos respondería? Y tal vez estas no sean sus palabras de Jacobo, o de David Brainerd, o de Jerusha Edwards. Tal vez no sean sus palabras directamente de ellos. Pero sí hubo otra persona que tuvo circunstancias similares, y la respuesta de este hombre usted la puede encontrar, Filipenses capítulo 1, versículo 21, y este es el apóstol Pablo, y él, cuando se encontraba en una situación similar entre si él aceptaba la gloria de Dios que es soberana, que era irse con el Señor o quedarse aún algún tiempo a predicar, él dijo lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, David Brainerd murió a los 29 años. Su novia, Jerusha Edwards, murió solamente de 18. Jacobo murió cuando la iglesia apenas estaba comenzando, en los primeros años. Pero aún con todo esto, estas 3 personas nos muestran y nos enseñan que como creyentes, nosotros tenemos que aprender a aceptar la gloria de Dios que es soberana. Y en medio de circunstancias buenas y en medio de circunstancias que aparentemente son malas, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Tenemos que continuar sirviendo al Señor y tenemos la obligación y responsabilidad de contar las glorias de Dios que ha hecho con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Jacobo posiblemente, como les decía en un principio, no es el apóstol más recordado, ni es el que más se menciona, ni es el que más se habla o el que se utiliza más en los ejemplos. Pero pregúntese por un momento: ¿por qué fue el primer apóstol que el Señor decidió llevarse con él? Si usted tuviera que partir en un viaje a otro país, solamente solo, pero después tuviera la oportunidad de llevarse a sus hijos o a sus familiares o a su esposa, a su esposo, pero solamente pudiera llevarse uno a la vez, ¿a quién se llevaría primero? Y va a sonar feo, ¿no? Pero es una realidad. Tal vez se llevaría pues al que más ama, ¿no? Con el que más se identifica, el que más extraña posiblemente, el que más tiene relación con usted posiblemente, por decirlo de alguna manera. Y podríamos nosotros, cuando vemos las cosas con un panorama cerrado, decir: ¿por qué Jacobo? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué el Señor se lo llevó? Pero si nosotros le pidiéramos al Señor tal vez que nos ampliara el panorama por un momento, por un poco de tiempo, tal vez podríamos empezar a entender por qué Jacobo fue el primero que se fue. No fue líder, no,
ni fue el que se le nombró como el discípulo amado, tal vez no. Tal vez no fue él, pero ¿qué tal si Jacobo se fue primero porque el Señor ya lo extrañaba? En la otra historia que contábamos con David Brainerd, solo 29 años, podríamos decir, uy, qué poco tiempo. Pero cuando él falleció, encontraron que él había dejado escritos unos diarios que él fue llevando desde que era muy joven. Y los revisaron y los publicaron. Y estos diarios hasta el día de hoy continúan inspirando muchas vidas de predicadores y de pastores. ¿Por qué? Porque David Brainerd fue honesto. Él en sus diarios él escribe acerca de las luchas, de las dificultades. Él decía a veces que se levantaba y no tenía ganas de continuar, pero de repente él dice, pero entonces me metí en oración y el Señor me renovó las fuerzas y el Señor me dio el ánimo para continuar. Y la historia de este joven ha inspirado a muchas otras personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a ver la gloria de Dios que es soberana, cuando nosotros aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, y no solamente aceptarla, sino a creer en ella y a descansar en ella, podemos ver las cosas de manera diferente. Vamos a terminar orando y en esta oración vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aceptar, a creer y a descansar en su gloria que es soberana. Cierra sus ojos y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque a través de la vida de Jacobo, Señor, y a través de la vida de hombres como David Brainerd y de mujeres como Jerusha Edwards, podemos aprender, Señor, que debemos aceptar tu gloria, la gloria tuya que es soberana, tu autoridad, tu plan, que a veces en apariencia nos va todo mal, en apariencia estamos con las cosas complicadas, pero si aprendemos a creer, a confiar y descansar en ti, en tu perfecto plan, en que tú siempre tienes un pensamiento de bien para nosotros, aún en las peores circunstancias vamos a poder estar tranquilos. Padre, en esta mañana te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a poder descansar en tu voluntad y en tu soberanía. Y que cuando las cosas vayan bien y que cuando las cosas vayan aparentemente mal, podamos recordar ser agradecidos, continuemos sirviéndote fielmente y que podamos, Señor, declarar las cosas buenas que tú has hecho y haces por nosotros. Que no olvidemos, Señor, descansar en tu gloria que es soberana. También en esta tarde te pedimos por esta semana para que lleves con bien a nuestros hermanos, los protejas, los bendigas en cada día y en sus actividades, los guardes, y que en este domingo nos permitas tener una buena tarde, un buen tiempo de descanso en familia y que nos ayude, Señor, en el resto de este día. En tus manos nos encomendamos, bendito Dios, en esta hora, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y le voy a pedir a los hermanos de alabanza que puedan pasar al